Buen día, mi nombre es Citlali Vera González, alumna del cuarto semestre de la carrera de Nutrición Clínica por parte de la materia Toxicología en Alimentos. Vamos a presentar el tema de costos de adaptación molecular al exposoma químico, un enfoque en las vías metabólicas de los xenobióticos. Los organismos se adaptan a su entorno a través de diferentes vías. En los vertebrados, los xenobióticos se metabolizan y eliminan a través de las vías inductibles de metabolización de xenobióticos, XMP, que también pueden generar intermedios tóxicos reactivos. Esta revisión analizaremos los impactos de la complejidad del exposoma químico en el equilibrio entre la desintoxicación y los efectos secundarios. Existe una gran discrepancia entre el número delimitado de las proteínas involucradas en estas vías y la diversidad y complejidad del exposoma químico. Del exposoma químico. Varias proteínas XMP tienen una baja especificidad que les permite unirse o metabolizar una gran cantidad de sustancias químicas. Esto conduce a secuencias no deseadas como inhibición cruzada, metabolismo ineficiente, liberación de intermediarios tóxicos, etc. Además de varias proteínas XMP tienen funciones endógenas que pueden verse alteradas por la exposición a sustancias químicas exógenas. El microbioma intestinal produce una gran cantidad de metabolitos que ingresan al cuerpo y forman parte del exposoma químico. Puede metabolizar xenobióticos y eliminarlos o generar derivados tóxicos. Las complejas interacciones entre las sustancias químicas y los diferentes orígenes se ilustrarán mediante diversas funciones del receptor de hidrocarburos arílicos que se une y transduce las señales de una gran cantidad de xenobióticos. El exposema y el ecoexposoma. En las últimas décadas se ha trabajado mucho con la caracterización de los genomas de diferentes especies, tales como animales, plantas, hongos, etc., y en sus implicaciones biológicas y de salud. Se adquirió menos conocimiento sobre las disposiciones ambientales y sus impactos biológicos. Esto llevó a Chris Will en 2005 a proponer como el concepto de exposoma, que se definió como exposiciones ambientales del ciclo de vida, incluidos factores de estilo de vida. Desde el periodo prenatal en adelante, con esta definición, el exposoma aparece como el complemento del genoma y su interacción explica los estados fisiológicos y patológicos. La definición de exposoma de Will incluye dos dimensiones importantes. Uno, el exposoma cubre una gran variedad de exposiciones que incluyen exposiciones químicas, físicas, biológicas y psicológicas, sociales y conductuales. Dos, el exposoma abarca el ciclo de vida, incluidos los periodos críticos de vulnerabilidad como el periodo prenatal, los recién nacidos, la pubertad y los ancianos. Las contribuciones adicionales al concepto de exposoma apuntaron a la operacionalización del concepto. Varios autores destacaron el componente químico del exposoma, incluidos Rapaport y Smith, quienes se centraron en la caracterización analítica exhaustiva de las sustancias químicas en los fluidos corporales. La espectrometría de masas de alta resolución se ha sido fundamental para caracterizar la complejidad del perfil de exposición, así como el metabolismo endógeno que refleja el menos parcialmente la complejidad de las respuestas biológicas a las exposiciones ambientales. Usando tecnologías, es posible estudiar simultáneamente miles de compuestos recientemente. Esta caracterización a gran escala, también conocida como compuestos exposómica, se ha integrado más aún con las otras ómicas, por ejemplo,
metabólómica, transposómica, transcriptómica, lo que lleva al concepto de exposómica funcional, que se define como la traducción biológica del exposoma de manera similar a como la genómica funcional se refiere a la expresión funcional del genoma. Esta traducción biológica se refiere, por ejemplo, a los mecanismos de toxicidad desencadenados por múltiples exposiciones, por ejemplo, estrés psicosocial y estrés químico. Gran parte del esfuerzo en el campo de exposomas se ha dedicado a su caracterización y al desarrollo de metodologías para medir el exposoma y su complejidad. El componente químico del exposoma ha sido particularmente estudiado desde ahora. Es posible analizar muestras biológicas, tales como sangre, orina, cabello, etcétera, y recopilar datos sobre miles de sustancias químicas y sus productos de degradación utilizando metodologías de detección no dirigidas. Ahora se pueden abordar nuevas preguntas en este campo, por ejemplo, comprender los impactos de las mezclas químicas complejas en la salud humana. De farmacológico, refiriéndose a las interacciones potenciales entre varios medicamentos con respecto a los contaminantes, aunque los mecanismos de adaptación biológica a la exposición a sustancias químicas individuales se han estudiado durante mucho tiempo. El desafío que representa la complejidad del exposoma para estos mecanismos adaptativos sigue siendo poco comprendido. Esto se debe principalmente a la enorme diversidad de sustancias químicas a las que estamos expuestos. De hecho, el exposoma químico no solo cubre los xenobióticos tradicionales como contaminantes y fármacos, sino también incluye componentes dietéticos y, a lo que es más importante, metabolitos microbianos. El objetivo de esta revisión es analizar estos desafíos. Adaptación biológica a sustancias químicas exógenas. Las células y los organismos han desarrollado sistemas de defensa que les permiten desintoxicar o eliminar sustancias químicas exógenas llamadas xenobióticos. Estos sistemas de defensa son fundamentales para la supervivencia de las células o poblaciones y se encuentran en todos los filos, aunque una gran heterogeneidad, si bien la adaptación a largo plazo a los estresores externos depende de los mecanismos genéticos o epigenéticos que pueden tener efectos multigeneracionales y evolutivos. Aquí nos centraremos a la adaptación a corto plazo, que depende de sistemas inducibles si tienden a limitar la intensidad o los efectos de estos estresores. En los mamíferos, los anabióticos o metabolitos se excretan por el riñón o por la bilis. Pueden metabolizarse principalmente en el hígado, así como otros órganos y en algunos de ellos en la microbiota intestinal. Las principales vías implicadas en la respuesta a corto plazo al estrés químico son la eliminación inducible y la desintoxicación de xenobióticos, que lleva a cabo enzimas metabolizadoras de xenobióticos y transportadores de los mismos. Contribuyen a la desintoxicación de xenobióticos y o al aumento de su hidrofilicidad, lo que finalmente conduce a la excreción fuera del organismo. De hecho, muchos xenobióticos son compuestos hidrófobos que permanecerían almacenados en los tejidos grasos sin actividad de los XME y los transportadores. Los xenobióticos en organismos mamíferos, después de la ingestión, los xenobióticos pueden interactuar con el microbioma y pueden cambiar su composición y o ser metabolizadores. Los xenobióticos, sus metabolismos, así como los metabolitos
del microbioma se absorben y experimentan un mayor metabolismo en el hígado y posiblemente en otros órganos. Después de este paso pueden eliminarse en la orina o para algunos químicos en la bilis. Parte de estos últimos químicos son reabsorbidos por el intestino antes de su eliminación. Algunos xenobióticos o sus metabolitos o metabolitos microbianos pueden provocar toxicidad en diferentes órganos y tejidos. Las vías de metabolización de xenobióticos constan de diferentes fases. La fase 1 está compuesta principalmente por citocromas P450 y consiste en agregar un oxígeno reactivo a químicos principalmente hidrófobos. La fase 2 consiste en una variedad de reacciones enzimáticas y conduce a la desintoxicación o la adicción a un grupo altamente hidrófilo, azúcar, aminoácido, etcétera, aumentando la solubilidad en agua del metabolito xenobiótico. Este último se transporta a través de la membrana plasmática, circula en la sangre y se excreta en el riñón. Una excreción alternativa a través de la bilis. Es importante detectar que algunos intermediarios posteriores a la catálisis de citocromo 450 son extremadamente reactivos con el ADN y las proteínas y pueden causar toxicidad. Además de la actividad del citocromo 450, conduce a la liberación de especies reactivas de oxígeno que también pueden ser tóxicas. Por lo tanto, la vía de desintoxicación también puede conducir a cierto grado de toxicidad, en particular durante la exposición crónica. Curiosamente, la mayoría de estos sistemas de defensa son inducibles y por lo tanto adaptativos, es decir, su actividad se regula de acuerdo con un entorno químico definido. Por lo tanto, además de las enzimas metabólicas y transportadores, la respuesta celular de los xenobióticos incluye receptores de xenobióticos que son sensores de productos químicos que desencadenan las respuestas de defensas biológicas, es decir, la actividad de los XME y los transportadores. Si bien los xenobióticos pueden unirse a una variedad de receptores celulares, incluidos los receptores hormonales, solo unos pocos de estos receptores están involucrados en los XMP porque pueden incluir las vías metabólicas que conducen a la eliminación de xenobióticos. Para ilustrar el metabolismo de los xenobióticos en mamíferos, discutiremos aquí la vía AHR, un gran número de hidrocarburos poliaromáticos PAH o hidrocarburos aromáticos polihalogenados se unen al AHR, inducen XME, que generalmente agregan un oxígeno a las moléculas hidrófobas, permitiendo más actividades desintoxicantes. Varias enzimas de fase 2 como NADPH, quinona deshidrogenasa 1, urdiana disfoglucoronistiltransferasas y glutatión transferasas, leviohidroxilidad agregado a un grupo químico altamente hidrofóbico, así como transportadores de membrana. La función de los XMP coordinado es aumentar la hidrofilicidad de los químicos hidrófobos, aumentando así considerablemente su tasa de eliminación y desintoxicar ciertos metabolitos xenobióticos. Este metabolismo xenobiótico es, por lo tanto, una vía de estrés adaptativo que se activa tras la exposición a esos químicos. Es importante destacar que los HAP no solo están relacionados en las actividades humanas, sino también que pueden generarse a partir de incendios forestales, actividades volcánicas y otras actividades naturales.
Y así es respuesta del exposoma químico. Un aporte importante del enfoque del exposoma es considerar las exposiciones de una manera holística y en particular en lo que respecta al exposoma químico, tener en cuenta que los organismos están expuestos a una gran cantidad de sustancias químicas y no a una sola. La respuesta biológica asociada en el exosoma químico tiene en cuenta la complejidad y alta dimensionalidad de las exposiciones a varios sistemas biológicos que responden a señales altamente complejas que consisten en un gran número o incluso una infinidad de entidades, y estos incluyen el sistema de respuesta a xenobióticos, el sistema olfativo, y en lo que respecta a las moléculas grandes, el sistema inmunológico. Curiosamente, estos sistemas biológicos detectan un gran número de entidades, son de hecho bastante diferentes. Nos centraremos en los sistemas de detección y respuesta xenobióticos. Los otros dos sistemas, en realidad, sistemas olfativo e inmunológico. En realidad, odorantes deberían considerarse parte del exosoma químico. El sistema olfativo es otro sistema biológico cuyo objetivo es detectar señales ambientales, y en ese caso existe un repertorio de cientos de receptores olfativos constitutivos y cientos de genes correspondientes. La combinación de la activación de varios de estos receptores proporciona un mecanismo de coordinación para la dirección de una gran cantidad de olores. Curiosamente, el sistema inmunitario, que es otro sistema biológico asociado a las señales complejas, es bastante diferente. De hecho, mediante reordenamientos genéticos se puede producir un repertorio muy amplio de anticuerpos que muestran una gran especificidad para proteínas ajenas. En ese sentido, la naturaleza adaptativa de la respuesta inmunitaria es tanto cuantitativa, aumento de cantidad de anticuerpos específicos, como cualitativa, aumento específico de solo unos pocos anticuerpos entre miles de posibilidades. Esto es bastante diferente del sistema de metabolización y eliminación de xenobióticos, número limitado de proteínas en poca especificidad. Los xenobióticos no solo son los únicos constituyentes del componente interno del exosoma. Este último es mucho más amplio y comprende sustancias químicas del microbioma y de la dieta. Algunas de estas sustancias químicas, así como algunos metabolitos endógenos, pueden ser estructuralmente similares a los antibióticos y también pueden ser reconocidos por las proteínas de las respuestas de xenobióticos, en particular debido a la baja especificidad de los receptores de xenobióticos y enzimas metabolizadoras. Las implicaciones de la escasa especificidad del sistema de respuesta del ecosistema químico. Actividades inconsistentes de diferentes componentes de la vía biológica. Esto se ilustra mejor con el caso de los contaminantes orgánicos persistentes, que son detectados por los receptores xenobióticos, pero no son posteriormente transformados por los XME, los que llevan su acumulación en los tejidos grasos. Por ejemplo, la vida media de la dioxina beso en el cuerpo humano supera los 7 años, y C1 activa el AHR, pero no es metabolizada por las enzimas inducidas. De hecho, los sistemas biológicos normalmente no son capaces de romper los enlaces halógeno-carbono. Por lo tanto, la guía activa es ineficiente para la eliminación de dichos xenobióticos. Aumento de riesgo de sustancias de sustratos despoplados. La escasa selectividad de los citocromas P450 aumenta el riesgo de estrés oxidativo. En efecto, tanto xenobióticos como el O2 son sustratos que los CIP, y para que se produzca la reacción enzimática, el O2 se activa en un radical libre que reacciona con el xenobiótico. En algunos casos, este último no está bien
posicionado para el oxidado y tanto sustrato no modificado como las especies reactivas de, de oxígeno libres se liberan en el medio. Estos sustratos anabióticos se denominan sustratos descoplados. Efectos inhibidores. Si bien el TCDD no es metabolizado fácilmente a los citocromas P450, puede unirse a algunos de ellos con alta afinidad, lo que conduce a la competencia a otros posibles sustratos. Esto es particularmente relevante ya que los organismos siempre están expuestos a mezclas complejas que pueden conducir a la competencia, pero esto se agrava por las actividades inhibidoras de ciertas sustancias de dioxina. Metabolismo no intencional de sustancias endógenas. La escasa especificidad de algunos componentes de la vía del metabolismo de los anabióticos es tal cual que los compuestos endógenos con la similitud estructural también pueden unirse a estas enzimas y metabolizarse. Esto puede ser el caso del estradiol, que está metabolizado por CYP1B1. Las múltiples funciones fisiológicas de los componentes del sistema de respuesta del liposoma y el receptor de hidrocarburos arílicos como sistema modelo. En los últimos años se ha demostrado que los receptores y enzimas de xenobióticos pueden unirse y metabolizar respectivamente sustancias dietéticas microbianas y endógenas, además de que los xenobióticos inicialmente se pensó que esto se debía únicamente a la falta de especificidad y en consecuencia errores cometidos por el sistema biológico. Sin embargo, además de este último mecanismo, se ha descubierto que varias proteínas de la vía de respuesta a los xenobióticos pueden tener múltiples funciones, incluidas funciones endógenas. La evidencia más sorprendente de que el AHR tiene otras funciones además de detectar xenobióticos proviene de estudios knockout. Los ratones AHR muestran una serie de defectos en los sistemas vascular, hepático, inmunológico, reproductivo y ocular en ausencia de cualquier xenobiótico, lo que indica que el AHR tiene otras funciones endógenas. Paralelamente, se ha dedicado una gran cantidad significativa de trabajo a la caracterización, comparación con humanos o roedores, expresión o no en varios tejidos, funciones. De hecho, el AHR es una proteína antigua que apareció en la evolución de los humestazoos, pero su función en vertebrados e invertebrados es diferente, como se mencionó anteriormente en vertebrados. Inicialmente pensé que AHR estaba involucrado principalmente en la unión de xenobióticos y desencadenar su eliminación. Por el contrario, en vertebrados, las proteínas parece que están involucradas principalmente en el desarrollo y la diferenciación neuronal. Además de otros estudios indicaron que muchas sustancias microbianas, dietéticas y endógenas fueron capaces de unirse a HRS de vertebrados, adquiriendo nuevamente una variedad de funciones. También se demostró que dependiendo del tipo de sustancias químicas, los efectos biológicos del AHR parecen ser diferentes, en particular los genes inducidos y la unión de secuencias de ADN. Varios laboratorios han intentado resolver la estructura del dominio de la unión del ligando HRN. Una función llamativa del AHR es su implicación en la regulación inmunitaria en mamíferos y en presencia de diferentes células inmunes. Curiosamente, el AHR se expresa en los linfocitos intestinales y parece estar implicado tanto en la tolerancia inmunitaria de ciertas bacterias de la microbiota como en la toxicidad de otras especies microbianas. Debido a sus múltiples funciones, recientemente se sugirió que el HR representa un receptor de exposoma. Es importante destacar que otros receptores xenobióticos también unen metabolitos xenobióticos y endógenos. Este es el caso del TXR, que se une a los ácidos biliares, además de una variedad de xenobióticos. Las consecuencias de que un receptor tenga múltiples funciones son diversas.
Adaptación a largo plazo epigenética. En muchas especies, la adaptación a largo plazo depende de la regulación genética o epigenética y puede impulsar la evolución. La regulación epigenética conduce a cambios hereditarios en la expresión genética y en un mecanismo importante de efectos a largo plazo. En los mamíferos se ha demostrado que las sustancias químicas provocan efectos epigenéticos, en particular a través de la regulación de la metilación del ADN, pero también en las modificaciones de las histonas y los ARN no codificantes. Estos cambios en las marcas epigénicas se han encontrado en una gran variedad de tejidos, incluido el esperma, lo que puede indicar posibles efectos transgeneracionales en los seres humanos. Varios estudios epidemiológicos pudieron correlacionar la exposición a sustancias químicas y cambios en los marcadores epigenéticos. Estudios consideraron con estos cambios genéticos como posibles marcadores de toxicidad, en particular toxicidad a largo plazo. En algunos estudios se ha abordado estos cambios también podrían ser adaptativos en los mamíferos. En estudios transgeneracionales, la exposición al fungicida vinclozodina en la generación provocó cambios genéticos que se correlacionaron con la preferencia de pareja en la generación, comportamiento adaptativo multigeneracional. Los estudios sobre la regulación epigenética en la vía AGR han demostrado que el gen AGR, así como los genes Diana AGR, están regulados por modificaciones epigenéticas, incluyendo la metilación del ADN, la modificación de las histonas y el miRNA. Se ha demostrado que estas regulaciones son relevantes para la expresión específica de tipo célula y en diferentes estados de enfermedad como el cáncer con respecto al gen Diana HR tip 1A y se ha demostrado que la dioxina conduce a una disminución en la metilación de su promotor. Esto puede sugerir un efecto adaptativo con sosteniendo un Diana HR importante para también está regulado por mecanismos epigenéticos. En conjunto, existen indicios claros de que las vías metabólicas de los anabióticos están reguladas por mecanismos epigenéticos que probablemente producen efectos adaptativos a largo plazo. Las consecuencias biológicas y o tóxicas reales de dichas regulaciones aún están siendo investigadas. Los múltiples roles de la microbiota. Existen varias interacciones entre las sustancias químicas exógenas y el microbioma intestinal que son muy relevantes para la composición del exosoma químico y la respuesta del organismo a tal desafío. La mayoría de los estudios en este campo se han centrado en los impactos en la salud de las alteraciones de la composición del microbioma tras la exposición de fármacos o en menor medida a contaminantes. Los metabolitos de la microbiota forman parte de determinado componente interno del exosoma químico. Al comparar ratones convencionales y libres de gérmenes, se encontró que hasta el 10% de metaboloma sanguíneo se origina en esta o está influenciado por microbioma intestinal. El origen real de estos metabolismos es diverso. Algunos originan puramente a partir de metabolismos bacterianos, otros del metabolismo bacteriano de compuestos endógenos, otros del metabolismo bacteriano por compuestos dietéticos o de xenobioticos incluidos en medicamentos y contaminantes alimenticios. En conjunto, los organismos están expuestos a una gran variedad de metabolitos derivados de microbioma que por tanto influyen en la salud y la enfermedad. Se sabe que algunos metabolitos microbianos son beneficiosos para la salud, mientras que otros son tóxicos. Es posible que el papel de los OGM en términos de adaptación al exosoma químico plantea una serie de preguntas. Las interacciones de los OGM y los xenobióticos parecen
ser bastante complejas, ya que estos productos químicos son metabolizados por OGM, pero también pueden alterar la composición de los OGM con consecuencias para la salud humana. El germen contribuye a la degradación de algunos componentes de la dieta como las fibras y esto parece ser contribución en la digestión. En cuanto a los xenobióticos, el papel de los xenobióticos fármacos contaminantes y considerando la gran diversidad de actividades enzimáticas presentes en el germen. Los xenobióticos incluidos en los fármacos y los contaminantes influyen en la composición y las funciones del MG. Los antibióticos, como otros fármacos, varios contaminantes, son perjudiciales, pero en otros casos los MG pueden contribuir a los efectos beneficiosos de los fármacos, como en el caso de la metformina. Sin embargo, en términos generales, varios xenobióticos alteran la composición del germen. Este artículo analiza las propiedades de los XMP y cómo contribuyen tanto a la eliminación inducible y a la desintoxicación de sustancias químicas, como la toxicidad a largo plazo de algunas de ellas. La extrema diversidad del ectosoma químico, junto con el número limitado de vías de detección y adaptación, conducen a gran cantidad de interacciones entre xenobióticos, pero también entre esos productos químicos y metabolitos microbianos o endógenos. Esto ha sido todo por este tema.